Hola, en este video vamos a continuar con el estudio del tema de vibraciones mecánicas. Vamos a continuar con vibración forzada y vamos a enfocarnos específicamente en el tema de vibración en la base y transmisión de fuerzas, el cual lo que estudia o lo que busca encontrar, derivar, ¿verdad? Con lo que vamos a desarrollar en este video son bueno, es una expresión, ¿verdad?, que me permite relacionar cómo es que una fuerza, actuando una fuerza armónica en el sistema masa resorte amortiguador de un grado de libertad, es modificado por este sistema y llega a la base, ¿verdad? Cómo esta fuerza armónica que actúa en el sistema de un grado de libertad llega a la base, o sea, cómo su magnitud puede ser modificado, amplificado o reducido a través de ese sistema. Y también a su vez, si se trata de una vibración, ¿verdad? Un movimiento que viene de la base, un movimiento armónico de la base, cómo este movimiento puede ser también modificado, ¿verdad? A través del sistema de una libertad de masa resorte amortiguador y que vibración a la base puede verse también amplificado o también reducido, ¿verdad? Debido a ese sistema de una libertad. Y ese es el tema que vamos a estudiar en este video. Entonces, primero vamos a enfocarnos en el problema de transmisión de fuerzas. Como comentamos, ¿verdad? Vamos a considerar sistema de un grado de libertad más al resorte amortiguador que se muestra en la figura, ¿verdad? Está sujeto a una fuerza sinusoidal de amplitud constante P sub 0. Y la fuerza, ¿verdad? Queremos buscar cuál es la fuerza que se transmite, ¿verdad? A la base debido, ¿verdad? O sea, a través del sistema de la libertad, debido a la acción de fuerza sinusoidal en el sistema en consideración. Y aquí, ¿verdad? La fuerza armónica o sinusoidal está expresada en términos de seno, ¿verdad? Y también puede, ¿verdad? Bien puede estar expresado también como un P sub 0 por E omega t, ¿verdad? Nada más aquí lo representamos como un sinusoidal seno, pero puede ser también un E omega t, ¿verdad? Ya que tiene los dos componentes. Entonces vamos a usar, de hecho, en todos los videos estos, en forma indistinta, seno, coseno o E omega t, esencialmente sabemos de que representa una fuerza sinusoidal, ¿verdad? Entonces, esa fuerza sinusoidal, al actuar, ¿verdad? Está actuando en el sistema sobre resorte amortiguador. La fuerza, ¿verdad? Es transmitida a través de este resorte, ¿verdad? A través de este resorte que está aquí y también amortiguador hasta la base. Y si hacemos un DCL, ¿verdad? Un diagrama de campo libre de esta parte, digamos, esta parte del suelo, podemos encontrar de que la fuerza que actúa, ¿verdad? En el piso sería una fuerza elástica del resorte y una fuerza de amortiguamiento. Entonces la fuerza, ¿verdad? Que es transmitida a la base por el sistema vibratorio, ¿verdad? Sería entonces la suma de esas dos fuerzas, ¿verdad? Suma de las dos fuerzas, fuerza elástica más fuerza de amortiguamiento. Y ya sabemos, ¿verdad? Que un sistema de una libertad más el resorte amortiguador sujeto a una fuerza armónica, ¿verdad? Podemos encontrar la solución, ¿verdad? Que es su desplazamiento en función del tiempo y a su vez su derivada, ¿verdad? U punto es la derivada de esa solución particular, ¿verdad? Que ya hemos encontrado antes. Por lo tanto, consideramos únicamente, ¿verdad? Estado estacionario. La solución, ¿verdad? U en el tiempo sería U estático por FAT por, de nuevo, ¿verdad? Aquí, aunque quizás pueden pensarte que porque es E omega t si la fuerza externa no es E omega t, ya decimos, ¿verdad? Es indistinto, en realidad, sea un seno, sea coseno, sea E omega t, lo que representa son términos sinusoidales. Entonces vamos a usar la solución que ya sabemos, ¿verdad? Que es general, que este E omega t contiene tanto seno, también coseno, ¿verdad? Si tomamos el concepto nada más, ¿verdad? Del término sinusoidal. Entonces, la solución particular, ¿verdad? O la solución estacionaria es la que permanece en el tiempo,
¿verdad? Entonces tenemos esta solución particular. Si derivamos una vez, obtenemos entonces este U punto, que es la velocidad, y conociendo U y U punto, sustituyendo en esta expresión, ya podemos encontrar esa fuerza transmitida a la base en el tiempo. ¿Ok? Entonces, así que es lo que hemos dicho, ¿verdad? La fuerza elástica sería la solución particular, ¿verdad? De desplazamiento por K, ¿verdad? K por U, que sería K por U estático por F por EI omega T menos phi sub 0, ¿verdad? Que es la solución particular. Y después la fuerza de amortiguamiento sería derivar, ¿verdad? La solución particular. La derivada ya la hemos encontrado, ¿verdad? En el análisis de fase, ¿verdad? Análisis fasorial de vibraciones. Y sabemos de que esta derivada, ¿verdad? Sencillamente es U estático, ¿verdad? Que es constante, también F es una constante. Y baja entonces I omega, ¿verdad? Por el mismo EI omega T menos phi sub 0. Solo que este I, ¿verdad? Lo interpretamos en forma polar, ¿verdad? Y se convierte en EI a la pi. Por lo tanto, perdón, EI a la pi medios, ¿verdad? Porque es a 90 grados, ¿verdad? Del eje horizontal del plano complejo. Entonces, al fin y al cabo, la velocidad esencialmente es omega, ¿verdad? Hay un omega de más por U estático por FAT por E omega T menos phi sub 0 más pi medios que lo que está acá. ¿Ok? Entonces, la fuerza amortiguamiento, ¿verdad? Sería C U punto. ¿Ok? C U punto. Entonces, C omega U estático, ¿verdad? Que es igual que U. Y ahora entonces sumamos ambos, ¿verdad? Sumamos ambos, recordando la suma de ambos, ¿verdad? Entonces sumamos las dos fuerzas con esas dos expresiones, ¿verdad? Entonces escribiéndolo aquí, es como está aquí escrito, ¿verdad? Y podemos sacar aquí a factor común U estático y el FAT, ¿verdad? Que es común a ambos, entonces quedándose nada más K, ¿verdad? Acompañando al primer sinusoidal y C omega al segundo, ¿verdad? Y aquí se corrió un poco este pi medios, no va, ¿verdad? No va, se copió mal, entonces quedó un pedacillo, ¿verdad? Entonces tenemos factor común de la fuerza transmitida y aquí es un K, ¿verdad? Por E omega T menos phi sub 0 y el otro es un C omega, ¿verdad? Por el mismo E omega T menos phi sub 0, nada más que tienen un ángulo de fase de pi medios más. ¿Ok? Y ahora, entonces, vamos las dos funciones exponenciales complejas, ¿verdad? Esta y esta, ¿verdad? Están desfasadas a 90 grados, o sea, desfasadas a pi medios. De nuevo, este pi medios aquí, no va, ¿verdad? No va. Y la amplitud máxima de la fuerza transmitida a la base, entonces se obtiene aplicando Pitágoras, porque recordando lo que hemos ya explicado en el análisis fasorial de vibraciones, si este es el plano complejo, ¿verdad? Estamos trabajando con fasores, ¿verdad? Entonces, este es el eje imaginario, este es el eje real, ¿verdad? Entonces, tendría yo, aquí estaría fuerza elástica, ¿verdad? Fuerza elástica y fuerza de amortiguamiento, que es esta, ¿verdad? Tiene un pi medio, un 90 grados adelante, ¿verdad? Aquí estaría fuerza de amortiguamiento que está a 90 grados. Entonces sabemos de que la suma, ¿verdad? La suma de las dos fuerzas en el plano complejo esencialmente es sumar vectorialmente, ¿verdad? Es una suma vectorial. Entonces sería Fs más Fd. Solo sé que esta magnitud, ¿verdad? Esta magnitud que está acá, Fs, esa magnitud es U estático por Fat por K. Y esa magnitud de aquí es U estático por FAT por C omega. Nada más que ese U estático por FAT ya lo he sacado por factor común. Entonces nada más tengo que aplicar Pitágoras a lo que permanece, ¿verdad? Dentro de paréntesis y que acompaña al primer sinusoidal que es C omega y K
porque este E omega t, ¿verdad? Este término E omega t, o sea, este, el ángulo, ¿verdad? El ángulo del fasor, ¿verdad? Cambia con omega, con velocidad angular omega, es decir, eh, ambos vectores en el plano complejo giran con una tasa, ¿verdad? Con un razón de cambio de omega, que es la frecuencia circular natural del sistema. Nada más que, bueno, parte desde un ángulo inicial, ¿verdad? Pi sub 0. Y está desfasado la fuerza de amortiguamiento a pi medios, o sea, 90 grados más que la fuerza elástica, ¿verdad? Fuerza elástica que es este Fs, que ya está representado en la figura. Por lo tanto, nada más la suma de las dos fuerzas tengo que aplicar Pitágoras, sencillamente. ¿Ok? Por lo tanto, entonces aplicamos Pitágoras, sería K al cuadrado más C omega al cuadrado, ya que U estático y FAT ya están afuera, ¿verdad? Entonces, como me interesa la amplitud, ¿verdad? La amplitud máxima, o sea, la magnitud de la fuerza transmitida a la base. Entonces ya el término sinusoidal, ¿verdad? Ya que comparte el mismo omega, entonces no nos interesa porque es un sinusoidal, ¿verdad? Entonces la amplitud sería U estático por FAT por Pitágoras de K al cuadrado más C omega, ambos al cuadrado, ¿verdad? Solo que aquí voy a tratar de simplificar un poco más para ver cómo puedo dejar, porque aquí vean que aquí hay un parámetro K, parámetro C, parámetro omega de la fuerza externa. Entonces voy a ver cómo puedo simplificar un poco más y dejarlo en términos que tengan un poco más de concordancia con aquellos que yo he usado, por ejemplo, en vibraciones armónicas, por ejemplo, el que se usa en el FAT, que depende de casi y de razón de frecuencias, que son los parámetros comúnmente usados, ¿verdad?, en el tema de vibraciones armónicas. Por lo tanto, entonces, yo aquí, ¿verdad?, yo puedo saber, ¿verdad? Bueno, es por lo que hemos encontrado ya antes, U estático es P sub 0 entre K. Entonces aquí, ¿verdad? Este es igual a P sub 0 entre K. Arriba hay un K, ¿verdad? Entonces puedo sacar ese K para afuera. Pero este término, segundo término, no tiene K, ¿verdad? Si saco para afuera, queda 1. Y aquí tendría que dividirse entre K al cuadrado, ¿verdad? Para que quede igual. Entonces ese K que se fue para afuera puede cancelarse con el K de abajo. Y así esto llegaría a ser entonces un P sub 0 por el FAT, ¿verdad? Por 1 más C omega entre K, bueno, todos al cuadrado, ¿verdad? Todos elevado al cuadrado. Solo que bueno, ya dejé, vean que la fuerza transmitida ya no está en función de una deformación estática, ¿verdad? Sino que ya está en función, la fuerza transmitida ya está en función de la amplitud de la fuerza que aplica sobre el sistema triangular de la libertad, multiplicado por un factor de amplificación dinámica que es adimensional, por un raíz cuadrada, pero sigue dependiendo de C omega, la fuerza externa, y también K, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo reducir un poco más esto? Yo puedo entonces aprovechar de la definición, ¿verdad? De la frecuencia natural, ¿verdad? Sabemos de que la frecuencia natural es omega n, es raíz cuadrada de K entre M. Paso raíz cuadrada a la izquierda, ¿verdad? Como un cuadrado, y paso m a multiplicar, entonces yo sé que K es omega al cuadrado, omega n, ¿verdad? Circular, frecuencia circular natural del sistema al cuadrado por la masa. Entonces aquí yo puedo eh, simplificar un poco más, ¿verdad? La fuerza transmitida, bueno, la amplitud de la fuerza transmitida sería igual a P sub 0 por FAT por, okay, aquí puedo simplificar un poco más, quedaría igual a C al cuadrado, omega al cuadrado. K al cuadrado sería más al cuadrado, omega n a la 4, pero voy a dejar omega n al cuadrado por omega n al cuadrado. Porque después me doy cuenta que, mira, aquí en este segundo término está una definición similar a lo que es razón de amortiguamiento.
porque la razón de amortiguamiento es definido como C entre 2 omega n m, ¿verdad? Coeficiente de amortiguamiento entre 2 veces frecuencia circular natural y por masa. Y aquí están todos, ¿verdad? Vean que acá tengo C, ¿verdad? Tengo omega n, ¿verdad? Y tengo m, o sea, tengo esto, que sería justamente casi al cuadrado, nada más que falta multiplicar por un 2 al cuadrado y dividir entre un 2 al cuadrado, ¿verdad? Y ya tengo entonces esto de aquí, ya es lo que se conoce como casi al cuadrado. Y también tendría, bueno, tengo yo, ¿verdad? Lo que ya conozco cuando derive, ¿verdad? El factor de amplificación dinámica que depende de lo que se llama razón de frecuencias, que también se le llama beta, ¿verdad? Razón de frecuencias al cuadrado por un 2 al cuadrado. Entonces, este término de aquí, ¿verdad? Quedaría entonces como 2 casi omega sobre omega n, 2 al cuadrado. Por lo tanto, la fuerza transmitida, ¿verdad? Puedo entonces pasar, ahora sí, yo puedo dejar en forma de una razón, ¿verdad? ¿Cuál es la razón entre la fuerza transmitida? Razón entre la fuerza transmitida y el P sub 0, que es la fuerza que entra al sistema. Yo obtendría entonces la expresión, ¿verdad? De la razón entre la fuerza transmitida y la fuerza, la amplitud de fuerza que entra al sistema tengo la libertad igual a el FAT, ¿verdad? Por raíz cuadrada de 1 más 2 veces casi por razón de frecuencias al cuadrado, todo esto, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, puedo yo entonces al final, ¿verdad? Que es esa expresión, sustituir la expresión del FAT, ¿verdad? Que ya la derivé antes en vibraciones armónicas amortiguadas. Obtengo yo entonces la expresión final de la razón entre la fuerza transmitida, la amplitud de la fuerza transmitida a la base, entre la amplitud de la fuerza armónica que entra al sistema dinámico. Esa razón es igual a esto que lo acabo de encontrar, ¿verdad? Sobre este término de abajo que es el FAB, ¿verdad? Pero ambos, como ambos están dentro de raíz cuadrada, puedo extender esa raíz cuadrada, ¿verdad? Como algo común, ¿verdad? Como un raíz cuadrada común eh, para los dos términos, ¿verdad? Entonces, ambos se elevan tanto en el denominador como en el numerador a la 1 medio, ¿verdad? Se conoce entonces razón como la transmisibilidad, ¿verdad? Entonces, esa razón de la máxima fuerza transmitida, FTR sub 0, comparada con la fuerza aplicada P sub 0, se denomina la transmisibilidad TR del sistema. Entonces, esta razón esta transmisibilidad me define, de alguna forma, perdón, me define que si yo tengo una fuerza de amplitud P sub 0, ¿verdad? Que es armónica, una fuerza armónica, ¿verdad? El sistema, ¿verdad? La vibración que sea en el sistema dinámico también sería armónica. La fuerza que llega a la base también será armónica, ¿verdad? Sin embargo, ese sistema dinámico es como un sistema, ¿verdad? Es un sistema donde le entra una fuerza de esa amplitud. ¿Cuál sería la amplitud de salida? Esa relación entre la amplitud de salida respecto en comparación con una amplitud de entrada, ¿verdad? Está dada entonces por este TR, ¿verdad? Entonces, dependiendo, vean que TR, igual que el FAT, ¿verdad? Depende de razón de frecuencias, también del amortiguamiento, razón de amortiguamiento casi, y nada más. Lo que quiere decir es que dependiendo de razón de frecuencias, también del amortiguamiento, esta amplitud, ¿verdad? De fuerza armónica
esta fuerza armónica de amplitud P sub 0, ¿verdad? Que entra al sistema, esta amplitud de fuerza que entra al sistema puede verse o amplificado o también reducido, o puede ser también que se mantenga igual, ¿verdad? Dependiendo de, primero, amortiguamiento del sistema y segundo, la razón de las frecuencias entre la frecuencia circular de la fuerza exterior, omega, y la frecuencia circular natural, omega n del sistema. Entonces, esta es la razón de transmisibilidad que me expresa la relación entre la fuerza que entra al sistema y la fuerza, ¿verdad? Que se transmite al fin y al cabo a la base. ¿Ok? Dentro de todo esto del contexto de vibraciones armónicas. ¿Ok? Entonces, ese es el primer caso, ¿verdad? Donde se estudia cómo es que transmite fuerza, ¿verdad? Que actúa en la masa a través de ese sistema de un grado de libertad, masa, resorte, amortiguador, a la base, o sea, hacia otro lado, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Otro problema que comentamos al inicio. Ahora, en vez de transmitir fuerza de la masa y después al resorte, amortiguador y después a la base, ahora es la base que está en movimiento. ¿Okay? La base está en movimiento. Y ese movimiento de la base, ¿cómo se transmite, verdad? Esa fuerza que genera la base, en ese movimiento de la base, cómo esa fuerza, cómo ese movimiento es transmitido a la masa, o mejor dicho, al sistema de la libertad, a través del resorte, de amortiguador, y genera movimientos en este sistema de la libertad, ¿verdad? Entonces, ese es el tema que vamos a continuar estudiando, segundo caso, ¿verdad? Entonces, consideremos sistema de la libertad como este, ¿verdad? Sujeto a movimiento en la base, tal como este ejemplo de un edificio, un marco sujeto a movimientos sísmicos horizontales en el suelo, ¿verdad? Tal como este, que puede estar sujeto a movimientos, puede ser movimientos sinusoidales, también movimientos aleatorios, movimientos de todo tipo, que produzca desplazamiento, ¿verdad? Y por ende también aceleración, velocidad en el suelo, que vemos de que entonces este UG representa movimiento del piso, ¿verdad? Y el sistema de un grado de libertad, por ejemplo, este marquito, ¿verdad? Que es de un grado de libertad, tiene una masa concentrada, ¿verdad? Que asumía como una masa puntual. Este, también el sistema tiene elasticidad, ¿verdad? Es elástico. Entonces, ante la acción de fuerzas, movimientos externos, también puede formarse, ¿verdad? Relativamente a la base. Entonces, el movimiento absoluto total, ¿verdad? Es movimiento total que experimenta este, este masa, ¿verdad? Que inicialmente estaba aquí, ¿verdad? Después de mover la base, se llegó hasta acá, ¿verdad? Llegó hasta aquí. Este es el producido por UG. Y después, en realidad, movimiento de la base y movimiento relativo de la masa respecto a la base ocurre en forma simultánea, pero estamos como tratando de visualizarlo, descomponerlo, ¿verdad? En movimiento cuerpo rígido del marco, como que mueve en forma rígida con la base, y después por acción de movimiento también se deforma, entonces llega a la posición absoluta, ¿verdad? Por lo tanto, estos dos juntos, ¿verdad? Suma entonces el movimiento U, que es el movimiento, desplazamiento, mejor dicho, absoluto de la masa, ¿verdad? Durante el movimiento de la base. Y esto, el sistema de un grado de libertad como un marquito, también puede expresarse en su análogo, ¿verdad? Como un sistema teórico, masa, resorte, amortiguador, igual sometido a vibración en su base, ¿verdad? Imagine esta masa conectada con resorte y amortiguador a una pared, pero esta pared puede experimentar, bueno, esa pared, dando la pared como una base, ¿verdad? Es uno solo y puede también moverse, ¿verdad? Imagínense como si fuera un carretillo que usted puede empujar y mover, ¿verdad? Dar el movimiento en la base. Entonces, ese movimiento va eh, o sea, va a comprimir de una forma, ¿verdad? Va a ejercer alguna deformación o velocidad en resorte,
también amortiguador, cuya fuerza va entonces a accionar, ¿verdad? El movimiento relativo de la masa respecto a la base y por lo tanto el movimiento absoluto de la masa, ¿verdad? Aquí en ese caso igual es la suma del movimiento base de la base, ¿verdad? UG más el movimiento relativo de la masa respecto a la base. Y esa relación, ¿verdad? Entonces, este, se expresa de esta forma, ¿verdad? Entonces, el U total, que es el U, el desplazamiento absoluto de la masa, o de grado de libertad, es igual al desplazamiento relativo, ¿verdad? De la masa respecto a la base, más el movimiento de la base. Ok. Entonces, okay, eso es lo que acaba de decir, ¿verdad? El desplazamiento total se expresa como la suma de desplazamiento de la base más el desplazamiento relativo de la estructura a la base. Okay. Entonces, ahora, de acuerdo con el diagrama de cuerpo libre, sistema masa resorte amortiguador, ¿verdad? De este masa resorte amortiguador del sistema, que es el sistema más sencillo con que podemos estudiar la relación, o sea, cómo se relaciona vibración a base con vibración de la masa. Podemos entonces hacer un DCL, ¿verdad? Hacemos un corte, separamos esto, ¿verdad? De su entorno y analizamos solamente en la dirección de U. No nos interesan las fuerzas que están en el sentido vertical de la gravedad. Entonces, aquí al hacer este DCL en forma de equilibrio dinámico, ¿verdad? Va a salir fuerza elástica resorte, ¿verdad? Aquí, fuerza de amortiguamiento y después fuerza inercial. Y vean que aunque la base se mueve, ese movimiento de la base en realidad no está, o sea, no será reflejado en el DCL, sino a través de las fuerzas elásticas y de amortiguamiento, ya que la fuerza elástica depende del movimiento relativo de la masa respecto a la base. O sea, la fuerza elástica no es, o sea, fuerza elástica no es KU, ¿verdad? Porque ese U es el movimiento absoluto. Aquí depende del movimiento relativo entre la masa y la base. ¿Ok? Aquí U relativo es, de hecho, U absoluto menos U de la base. Pero bueno, aquí dejamos como U relativo. Lo mismo pasa con la fuerza de amortiguamiento. Depende de la velocidad relativa entre la masa, ¿verdad? Entre la masa y la base. Entonces sería C por U punto relativo, también relativo. Solo que la fuerza inercial, ¿verdad? La fuerza inercial ya no es relativo, porque la fuerza inercial proviene, o sea, si yo sumo fuerzas en la forma convencional, aparecerían nada más esas dos fuerzas, ¿verdad? Aparecerían nada más esas dos fuerzas, y la suma de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Esta masa por aceleración es por ser una ley de Newton, ¿verdad? Entonces no tiene nada que ver con la aceleración relativa, ¿verdad? O sea, estoy en un marco de referencia, vean que yo estoy en un marco de referencia afuera, ¿verdad? O sea, este es U, este es V, estoy afuera viendo lo que pasa con la masa, no estoy en un marco de referencia relativo, entonces suma fuerzas es igual a masa por U2 puntos, que es en términos absolutos, ¿verdad? Esa sería la fuerza inercial que actúa en el sistema, debido a la segunda ley de Newton. Suma de fuerza igual a masa por aceleración, donde la aceleración es en términos absolutos. Entonces, ahora sí, sumo fuerzas en U, ¿verdad? Sería Fs más Fd más Fi igual a 0, ya que no actúa ninguna fuerza externa más porque está sometido únicamente a movimientos de la base. O sea, no tengo ninguna fuerza, ¿verdad?, externa actuando, solamente está sujeto al movimiento de la base, que se va a traducir en movimientos relativos, ¿verdad?, generados por el movimiento de la base. Entonces, sumo las tres fuerzas, sería M2 puntos, CU punto relativo y KU relativo igual a 0. Esta ecuación diferencial, ¿verdad? No lo puedo resolver así como está porque tiene dos variables. Uno es absoluto, ¿verdad? La aceleración, y otros dos, ¿verdad? Velocidad y desplazamiento son relativos.
Entonces no puedo resolver así como está. Entonces tengo que hacer cambio de variable, ¿verdad? Para resolverlo. Entonces hay dos formas: o cambio todas las variables en términos absolutos, o los cambio todos en términos relativos. Entonces vamos a usar, ¿verdad? Entonces, cómo se cambian las variables, cómo expreso las variables una en la otra. Vamos a entonces usar esa ecuación de relación entre cantidades absolutas y relativas que definimos al inicio, ¿verdad? En este tema de vibración de la base, que U absoluto es la suma lineal de este, la deformación relativa más la deformación del suelo o movimiento del suelo. Yo puedo derivar ambos lados, ¿verdad? Respecto al tiempo. Entonces, U punto es igual a U punto relativo más U punto G. Puedo derivar otra vez ambos lados igual. Entonces, U dos puntos es U dos puntos relativo más U dos puntos de la base. ¿Okay? Entonces, con estas relaciones voy entonces al primer planteamiento, que consiste en sustituir la aceleración absoluta, esta, ¿verdad? Consiste en sustituir la aceleración absoluta en la suma de la relativa, o sea, la aceleración relativa más la aceleración de la base. En otras palabras, esta verdad absoluta es la suma de la aceleración relativa más la de la base. ¿Ok? Entonces cambio variable, ¿verdad? Cambio esa variable u dos puntos por u dos puntos relativo más u dos puntos de la base de u dos puntos g. Los demás aquí no cambia, ¿verdad? Entonces, como yo tengo ya las variables durativas, ¿verdad? Presentes, no tengo más cantidad absoluta, entonces voy a pasar UG dos puntos por M a la derecha, ¿verdad? Entonces paso a la derecha como un signo menos. Quedaría entonces la ecuación de movimiento en esta forma: masa por aceleración relativa, más C por velocidad relativa, más K por la deformación relativa, igual a menos masa por aceleración de la base. ¿Okay? Sí, vean que ya esta ecuación diferencial, ¿verdad? Esa ecuación diferencial ordinaria según orden, ya la puedo resolver si conociera la función, ¿verdad? De la aceleración de la base, ¿verdad? Y esta es la expresión que más se usa cuando se trata de sismos, ¿verdad? Cuando se trata de movimientos sísmicos, ya que lo que más, la forma más convencional de registrar datos sísmicos es mediante acelerógrafos instalados en campo libre, ¿verdad? Que recolecta la historia de aceleración del suelo, ¿verdad? Durante la ocurrencia de un sismo. Entonces, si yo conociera la función de aceleración del suelo multiplicado por la masa, obtendría entonces lo que se llama una fuerza efectiva, ¿verdad? Y en caso de sismo sería una fuerza efectiva sísmica. Y si no fuera movimientos sísmicos, ¿verdad? Igual, yo puedo entonces, si fuera un caso, si fuera un movimiento armónico en la base, ¿verdad? Yo puedo también comparar con la solución, ¿verdad? Que ya he encontrado, ¿verdad? En la vibración armónica, ¿verdad? Normal, sin movimiento en la base. Si comparamos con la ecuación de movimiento de vibración forzada armónica con esa fuerza P de T, ¿verdad? Bueno, puede ser que sea armónica o no sea armónica, ¿verdad? O sea, pero comparamos este caso que es donde se da movimiento en la base, ¿verdad? Con el caso donde la fuerza externa es aplicada en la masa que produce un movimiento en sistema, ¿verdad? Y aquí es un movimiento en la base que también produce movimiento en sistema. Comparamos, entonces podemos ver de que en realidad la forma es totalmente igual, solo que ¿verdad? Que lo que estamos planteando, la solución que yo obtendría estaría dado en términos relativos a la base. Mientras tanto, en el caso de vibración forzada, ¿verdad? Que ya hemos estudiado, bueno, al menos en el caso de armónicos, ¿verdad? De fuerzas armónicas, la solución está dada para términos de movimientos
absolutos, ¿verdad? Y este MUG dos puntos, o sea, masa por aceleración de la base, negativo. O sea, masa por aceleración es una fuerza, ¿verdad? Entonces es denominada la fuerza efectiva excitadora del sistema. En otras palabras, ¿verdad? En otras palabras, en realidad, ¿cómo es que el movimiento de la base, ¿verdad? ¿Cómo los movimientos de la base excita, ¿verdad? Al sistema de una libertad? En realidad lo excita a través de la fuerza inercial, ¿verdad? Entonces se llama esto fuerza efectiva excitadora del sistema. Y en el caso de sismos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo actúan sismos en un edificio, por ejemplo? Entonces, el sismo actuaría a través también de esta fuerza inercial, ¿verdad? Que es la masa del sistema de una libertad por la aceleración del suelo, ¿verdad? Entonces, esa masa por aceleración del suelo es una fuerza efectiva o una fuerza inercial, ¿verdad? Debido a la aceleración de la base que entonces excitan al sistema, ¿verdad? Y estos dos, ¿verdad? Guarden una equivalencia total, ¿verdad? Entonces, podemos después recurrir también a técnicas que ya conocemos, bueno, mejor dicho, a la solución que ya obtenemos para el caso de vibración forzada armónica, ¿verdad? Que conocemos la solución, en este caso sabemos de que lo que más interesa, en el caso, al menos, ¿verdad? En el caso armónico, ¿verdad? Si fuera un movimiento armónico en la base, la solución ya la conocemos, solución es U estático por el FAT por E omega t, ¿verdad? Menos phi sub 0. Y aquí, si ese fuera un sinusoidal, por ejemplo, si fuera un U G sub 0 2 puntos por un E omega t, o sea, si el movimiento de la base fuera sinusoidal, ¿verdad? Que tiene una amplitud de una aceleración igual a UG sub 0 2 puntos, es una amplitud. Entonces, este M por este UG sub 0 2 puntos sería igual, ¿sí?, a lo que se llama P sub 0, ¿verdad? Sería como el P sub 0 en el caso armónico, ¿verdad? Reitero, este UG 2 puntos puede darse de diferentes formas, puede ser aleatorio, puede ser sísmico, puede ser armónico. Si fuera armónico, ¿verdad? Aceleración de la base, yo puedo adaptar la misma solución que ya encontré para el caso de vibración a fuerza armónica, como dice aquí, con la fuerza aplicada en la masa, ¿verdad? Porque es el mismo, nada más que aquí lo que resolvería, ¿verdad? Puedo usar la misma solución porque vean que las ecuaciones son las mismas, las expresiones son las mismas, ¿verdad? Nada más que la solución que yo estaría obteniendo sería la relativa, que es igual a U estático, que es P sub 0 entre K por el FAT por E y omega t menos phi sub 0, totalmente idéntico, nada más que ahora P sub 0, en vez de un P sub 0 como es el caso de vibración armónica forzada normal, ¿verdad? Con la fuerza aplicada a masa, aquí el P sub 0 es debido al movimiento de la base, por lo tanto es M UG sub 0 2 puntos, o sea, masa por la amplitud de la aceleración de la base, siendo ese movimiento de la base un sinusoidal, ¿verdad? Entonces, de esa forma, al comparar, ¿verdad? Al establecer esta equivalencia, puedo yo usar, ¿verdad? Aunque sea un movimiento de vibración en la base, yo puedo, reconociendo estas características de las dos ecuaciones y su equivalencia, emplear la misma solución que ya hemos encontrado en el caso de vibración forzada armónica con la fuerza aplicada en la masa, ¿verdad? Aún siendo este caso vibración en la base, siempre reconociendo quién es quién, ¿verdad? Como por ejemplo ese P sub 0 es M, ¿verdad? Por UG sub 0 2 puntos, ¿verdad? Masa por aceleración, por amplitud de aceleración de la base, en el caso de movimientos armónicos, también, ¿verdad? En la base. Ese es el primer planteamiento,
que es un planteamiento muy utilizado, ¿verdad? Especialmente en el caso de estudios sísmicos, pero también, ¿verdad? Eventualmente, si yo te conociera la función de aceleración en la base en forma sinusoidal, ¿verdad? Puede ser que sea sinusoidalmente, también puedo entonces encontrar la solución rápidamente mediante esta equivalencia. ¿Ok? Ese es el primer planteamiento. El segundo planteamiento es contrario al primero, ¿verdad? Que es sustituir los términos relativos de velocidad y desplazamiento y convertirlos en términos absolutos, ¿verdad? Entonces, retomando esa relación de movimiento de la base, ¿verdad? Entonces tengo U total, absoluto es U relativo más U de la base, igual su derivada, la velocidad total es velocidad de la base, más la relativa, ¿verdad? Despejo la velocidad relativa y el desplazamiento relativo y sustituyo en la ecuación original, ¿verdad? Entonces obtengo esta que se muestra acá. U relativo punto sería U punto menos UG punto. Mientras tanto, U relativo, ¿verdad? Sería U menos UG. ¿Ok? Entonces, ahora sí puedo pasar los términos que tienen que ver con movimiento de la base, este UG punto y UG, ¿verdad? Por K y por C respectivamente a la derecha. Entonces me quedaría la ecuación de movimiento, ¿verdad? Vean que es la misma, el lado izquierdo es el mismo que vibraciones forzadas armónicas con la fuerza aplicada a masa. Y la parte derecha, ¿verdad? Sería un C por UG punto más K por UG, ¿verdad? O sea, C por velocidad de la base más K por el desplazamiento de la base, ¿verdad? Y en este caso, en ese segundo planteamiento, la solución a la ecuación diferencial, ¿verdad? Ese U en el tiempo, o sea, la deformación del sistema elástico en el tiempo, o sistema de una gran libertad, o sistema sobre resorte amortiguador, ¿verdad? En el tiempo, es una cantidad absoluta, ¿verdad? La anterior es relativa, ¿verdad? Es relativa, aquí es absoluto. Nada más esa es la diferencia, ¿ok? Y ahora sí, entonces, en el caso, ¿verdad? Donde el movimiento de la base es sinusoidal, ¿verdad? Podemos entonces hablar de un problema que se llama aislamiento de vibraciones, ¿verdad? Aislamiento porque mediante, eh, si yo puedo manejar bien o diseñar bien la rigidez del sistema y el amortiguamiento, ¿verdad? Que existe en el sistema, puedo yo inclusive aislar, ¿verdad? Al sistema tengo la libertad, aunque esté apoyado en la base, puedo lograr aislarlo, ¿verdad? De los movimientos que se dé en la base. En el caso de sismos, se llama eso aislamiento sísmico, ¿verdad? Pero bueno, aquí vamos a empezar estudiando primero el caso donde el movimiento de la base es armónico, ¿verdad? Vamos a enfocarnos primero en esa parte únicamente a movimientos armónicos. Entonces, si la base si la base, ¿verdad? O mejor dicho, el sistema más al resorte amortiguador está sujeto a movimientos armónicos en su base, igual a UG, igual a UG sub 0, que es una amplitud, ¿verdad? Una amplitud de desplazamiento por seno omega t, que es nuevo, ¿verdad? Aquí está como un seno, pero bien puede ser esencialmente un EI omega t, ¿verdad? En términos de un fasor. ¿Cuál sería entonces la velocidad de la base? La velocidad sería la derivada de esto, ¿verdad? Puedo derivarlo y encuentro un coseno, ¿verdad? Nada más saco omega para afuera. Y si sustituyo, ¿verdad? El desplazamiento y velocidad de la base en la ecuación de movimiento de ese segundo planteamiento, ¿verdad? Que es esta, donde el lado izquierdo son cantidades absolutas y el lado derecho son los movimientos de la base, ¿verdad? Entonces, sustituyo el movimiento, mejor dicho, el desplazamiento de la base y la aceleración de la base. En la ecuación de movimiento tendría entonces esta forma, ¿verdad? Tendría esta ecuación, donde es omega por UG sub 0 por cos omega t, más KUG sub 0 por sen omega t. ¿Ok? Ahora sí, ¿cómo puedo simplificar esta parte derecha? Porque esta parte derecha, ¿verdad? Reconociendo la forma de ecuación de movimiento, ¿verdad? Esta parte derecha debería corresponder
a un P sub 0 por un EI omega T, ¿verdad? O un P sub 0 por un C omega T. Como aquí hay dos, hay coseno, también hay seno, entonces sería como menos un ángulo inicial, ¿verdad? Pues un seno o puede ser un coseno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo yo encontrar ese P sub 0? Que es lo que, al fin y al cabo, lo que nos interesa para poder usar la solución que ya hemos encontrado antes, ¿verdad? Entonces aquí, ¿verdad? Podemos reconocer que la parte derecha, ¿verdad? Esa parte que ya les mostré, tiene la forma, ¿verdad? De un P sub 0 por coseno de un ángulo por cos omega t más seno de un ángulo, ¿verdad? Por seno omega t. O sea, en otras palabras, este es este, ¿verdad? Esta es esta. Y es reconocer que P sub 0 por cos omega t me da esto. Y que P sub 0 por sen zeta sub 0 me da K UG sub 0, ¿verdad? Y además, reconociendo que seno y coseno son funciones ortogonales, mejor dicho, ¿verdad? Son funciones desfasados a 90 grados, son dibujado en forma fasorial, ¿verdad? Es como decir, aquí es coseno, ¿verdad? Coseno omega t, aquí es sen omega t. Entonces, si el eje X es coseno, eje Y es seno, ¿verdad? Tendría yo entonces aquí tendría yo un C omega UG sub 0. Y en la parte de seno tendría un K UG sub 0, ¿verdad? Entonces la amplitud P sub 0, ¿verdad? Era Pitágoras otra vez, ¿verdad? O sea, P sub 0 cosita es C omega UG sub 0. P sub 0 sin cita, ¿verdad? Este es el cita sub 0. Es igual a KUG sub 0, ¿verdad? Esa sería la amplitud de la fuerza P sub 0, ¿verdad? P sub 0 por cosita me da este. Y P sub 0 por sensita me da esta altura K UG sub 0. Por lo tanto, eso realmente eso es la definición, ¿verdad? De una identidad trigonométrica, tampoco es algo novedoso, ¿verdad? Entonces, la amplitud se puede encontrar esencialmente usando esa identidad trigonométrica que ya les menciono, ¿verdad? De que esta es una identidad trigonométrica, ¿verdad? Y que P sub 0 se puede encontrar con Pitágoras entre este y este, ¿verdad? Sumando esto al cuadrado más esto al cuadrado. Y este suma, ¿verdad? Suma producto, ¿verdad? Suma de dos productos de coseno y seno. Esencialmente esto es conocido como coseno de omega t menos zeta sub 0, ¿verdad? Es una identidad trigonométrica. Entonces, eh, lado derecho, ¿verdad? Lado derecho. Entonces, quedaría así, ¿verdad? P sub 0 es Pitágoras. Entonces, como tengo en común UG sub 0 de ambos, saca al factor común, quedaría dentro de raíz cuadrada K al cuadrado más C omega al cuadrado. Y este término K al cuadrado más C omega al cuadrado me parece conocido, como que ya lo he visto cuando estaba en el caso de transmisión de fuerzas. No sé si se acuerdan, ¿verdad? Entonces, la parte derecha, ¿verdad? Equivale a una fuerza armónica P en función del tiempo expresada como UG sub 0, ¿verdad? Que es la amplitud de desplazamiento de la base por la raíz cuadrada de K al cuadrado más C omega al cuadrado por el término sinusoidal. Nada más que el término sinusoidal, ¿verdad? Que provenía de una suma de cosenos y senos, entonces equivale a un coseno desfasado, ¿verdad? Con un ángulo de fase inicial, o sea, la fuerza no empezaría desde cero, su amplitud máxima, sino desde un cierto valor entre el máximo y el cero, ¿verdad? Para eso es este ángulo de fase inicial, sencillamente, de nuevo, su sinusoidal, ¿verdad? Su sinusoidal, nada más que entonces ese sería el P sub 0, ¿verdad? Entonces, reconociendo todo esto, ¿verdad? La ecuación de movimiento quedaría expresada de esta forma.
masa por aceleración, más c por velocidad, más k por u. El desplazamiento es igual a todos ¿verdad? UG sub 0 por raíz cuadrada de k al cuadrado más omega al cuadrado. Todo esto es P sub 0 por un término sinusoidal. Y nuevamente, si yo escribo este término sinusoidal sencillamente como un EI omega t, quizás, bueno, aquí tiene un ángulo de fase inicial, pero sigue siendo un EI omega t, ¿verdad? Izquierda igual a un P sub 0 por un E omega t. Es exactamente eh, la misma ecuación, ¿verdad? Exactamente lo mismo, la misma ecuación de movimiento que ya se planteó para el caso de, este, de vibración armónica con la fuerza actuando, ¿verdad? En la masa, sin movimiento de la base. Entonces, es totalmente equivalente, ¿verdad? Al caso que ya hemos visto, ¿verdad? Con la fuerza actuando con la fuerza sinusoidal actuando en la masa, o sea, en grado de libertad, sin moviendo la base. En ese caso que la base se mueve, lo único que hace en este caso es cambiar, ¿verdad? La forma como se expresa el P sub 0. O sea, ya no P sub 0 ya no es dado, ¿verdad? Tampoco es dado por eh, eh, digamos, el desbalance dinámico del motor, como se estudió, ¿verdad? Anteriormente, sino que ahora P sub 0 es dado por el movimiento de la base y que está expresado como la amplitud de la base por ese término de raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces ahora hay que buscar cómo puedo yo simplificar entonces la solución, ¿verdad? La solución a esa ecuación de movimiento ya es conocido, ya se encontró en vibración forzada armónica, ¿verdad? Entonces lo que dice aquí, la solución estacionaria a esa ecuación de movimiento de un sistema más al resorte amortiguador sujeto a una fuerza armónica de amplitud P sub 0. Y además, ¿verdad? Si ustedes ven, aquí tengo todo el lado izquierdo en términos absolutos. O sea, es aceleración absoluta, velocidad absoluta y deformación absoluta, ¿verdad? Entonces, la solución a esa ecuación de movimiento sujeto a una fuerza de amplitud P sub 0, que es esta, por un sinusoidal ya está dado, ¿verdad? Ya está dado como la solución particular, ¿verdad? La parte estacionaria es P sub 0 entre K por FAT. Nada más que ahora, como aquí uso un coseno, también sería un coseno, ¿verdad? Tomando ese concepto de fasor, si es coseno uso coseno, si es seno uso seno. Nada más que el sinusoidal estaría desfasado a un menos zeta sub 0 más, ¿verdad? O sea, inicialmente en la versión original, cuando derivamos la solución, no existe este sub 0 porque derivamos para una fuerza armónica igual a E omega t. En este caso, nuestra fuerza es un P sub 0 por un EI omega t y tiene un ángulo inicial, ¿verdad? En el cual empieza a girar el fasor, ¿ok? Esa es la única diferencia en el término sinusoidal, ¿verdad? En el ángulo cuando empieza a girar. Los demás, en cuanto a amplitud, es exactamente la misma solución, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, si sustituimos la, eh, la ecuación de P sub 0, ¿verdad? La expresión de P sub 0 en términos de movimiento del suelo, ¿verdad? Entonces, reconociendo que este es U estático y ese ángulo de fase de la respuesta, ¿verdad? La solución, yo puedo escribir de esta forma, ¿verdad? P sub 0 es entonces escribo aquí, ¿verdad? Entre K, ¿verdad? Que estos dos, cociente es U estático, el FAT, ¿verdad? Que es ese término de acá, y multiplicado por el término sinusoidal, ¿ok? Pero este primer término, ¿verdad? Digamos, dejando afuera este UG sub 0, esta raíz cuadrada entre K, en realidad ya es el mismo que se simplificó
en el problema de transmisión de fuerzas. O sea, este término de aquí, ¿verdad? Es el mismo que se encontró cuando derivamos la expresión para la fuerza transmitida a la base, que es esa expresión, no sé si se acuerdan, ¿verdad? Vean que aquí está el mismo K al cuadrado más C omega al cuadrado, ¿verdad? Y que este U estático es P sub 0 entre K, ¿verdad? Este es P sub 0 entre K. Vean que aquí aparece exactamente, ¿verdad? Lo que nos apareció acá. Entonces, la solución, o sea, la forma más simplificada, ¿verdad? De esto, ya la hemos derivado, ¿verdad? Anteriormente, para no repetir aquí. Esta raíz cuadrada, ¿verdad? Junto con este P sub 0 entre K, cuando paso ese P sub 0 a la izquierda, se me convierte esencialmente en la raíz cuadrada de 1 más 2 casi por razón de frecuencias, todo esto al cuadrado, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí, raíz cuadrada de K al cuadrado más omega al cuadrado entre K, sencillamente es esta raíz cuadrada que se muestra acá, que ya se derivó anteriormente para el caso de eh, transmisión de fuerzas. Por lo tanto, entonces, si yo, después de pasar, ¿verdad? UG sub 0, que es la solución, ¿verdad? Devolviéndonos a la solución. Si paso este UG sub 0 a la izquierda, ¿verdad? A dividir, entonces podemos observar, ¿verdad? Que llegamos a la misma expresión de la transmisibilidad TR, ya que, como puede ver, ¿verdad? Raíz cuadrada de K al cuadrado más omega al cuadrado entre K es exactamente igual a este término que ya se encontró. Por el FAT me da la transmisibilidad que se encontró en el caso de transmisión de fuerzas. Pero nuevamente, si lo que me interesa es la amplitud, no es sinusoidal, porque sinusoidal varía siempre entre 1 y menos 1, ¿verdad? Si el interés es en la amplitud, vean que si paso este UG sub 0, que es la amplitud de movimiento de la base, ¿verdad? A dividir y saco la amplitud de la solución particular, quitando este sinusoidal, me quedaría totalmente igual, ¿verdad? A por el FAT, que es justamente esto. Por lo tanto, en conclusión, la razón entre el máximo desplazamiento absoluto de la masa, que es este U, ¿verdad? O sea, recuerden, desplazamiento absoluto no relativo, ¿verdad? Aquí me da el desplazamiento absoluto, U, y la amplitud del desplazamiento de la base, UG, está dada por la misma transmisibilidad TR. O sea, U sub 0, ¿verdad? La amplitud de desplazamiento absoluto de la masa respecto a la amplitud de movimiento de la base. Todo esto con bajo el contexto de movimientos armónicos es igual al TR, mismo TR que se encontró para transmisión de fuerzas de la masa, ¿verdad? A través del sistema dinámico a la base. ¿Okay? Y bueno, aquí este caso anterior es respecto a movimientos o desplazamientos sinusoidales de la base, ¿verdad? ¿Qué tal si fuera en vez de movimiento sinusoidal? O sea, bueno, en vez de conocer la amplitud del desplazamiento y después derivar para encontrar velocidad, ¿qué tal si lo que encontramos es una aceleración? Nada más. O sea, puedo conocer la amplitud de aceleración de la base, ¿verdad? Para encontrar la velocidad y desplazamiento habría que integrar dos veces, sin embargo, habrá constantes de integración que no se podrá encontrar tan fácilmente, ¿verdad? Entonces, si yo conociera nada más la aceleración armónica, ¿verdad? La amplitud de la aceleración armónica de la base, eh, en este caso, y sin entrar en detalle, la derivación matemática es un poco engorroso. Se puede concluir, ¿verdad? Que yo no voy a extender en esa derivación. Se puede concluir que la razón entre la máxima aceleración absoluta, igual, ¿verdad? Ojo aquí, aceleración absoluta de la masa y la amplitud de aceleración de la base, ¿verdad? O sea, esa razón también está dada
por la misma transmisibilidad TR. En otras palabras, U sub 0, 2 puntos, que es la aceleración máxima absoluta, entre, o sea, dividido entre la aceleración, la amplitud de aceleración de la base, ¿verdad? Que es un sinusoidal igual, también está definido por esta misma relación de transmisibilidad TR. ¿Ok? Entonces, en conclusión, ¿cómo se ve este TR, verdad? Este TR que, vean que ese TR puede servir, ¿verdad? Tanto para transmisión de fuerzas, ¿verdad? Fuerza transmitida, amplitud de fuerza transmitida entre la fuerza que entra al sistema dinámico. También aplica para desplazamiento absoluto de la masa respecto a desplazamiento absoluto de la base. También aplica para la aceleración absoluta de la masa sobre la aceleración, la amplitud de aceleración sinusoidal de la base. O sea, todo esto en todo esto son sinusoidales, ¿verdad? Bajo el contexto de fuerzas sinusoidales o vibraciones armónicas. Estas tres razones están dadas por la misma transmisibilidad TR. ¿Y cómo se ve TR? ¿Cómo se ve esta función? Se puede verse así, ¿verdad? Entonces aquí está gráfico, donde pueden ver que aquí, bueno, aquí está graficado, ¿verdad? En escala logarítmica. Entonces 10 a la 0 es 1, 10 a la 1 es 10, 10 a la 2 es 100, ¿verdad? Entonces vean que es muy similar a el FAT, ¿verdad? A la curva del factor de amplificación dinámica, donde cuando tengo razón de frecuencias, cuando razón de frecuencias tiende a 0, aquí el TR tiende a 1, conforme voy acercando a resonancia, vean que dependiendo de la razón de amortiguamiento, si es 1%, puedo llegar a un TR de ¿cuánto? Vean que si yo tiro una línea aquí, ¿verdad? Sería 10, 20, 30, 40, 50. Llegaría a un TR de 50. Si ustedes se acuerdan de la curva del FAT, ¿verdad? Del factor de amplificación dinámica, en el caso de casi igual a 1%, que es ese caso, y también justamente en resonancia, ¿verdad? Cuando la razón de frecuencias es 1, también FAT es igual a 50, qué casualidad, ¿verdad? Y en realidad no es ninguna casualidad. De hecho, cuando casi es pequeño, o sea, cuando razón de amortiguamiento es pequeño, y además si estoy cercano, inclusive a condición de resonancia, o en el caso donde la razón de frecuencia sea menor a 1, ¿verdad? Incluso, aunque sea mayor a 1, mientras que no sea muy grande, multiplicado por un casi, si casi fuera menor a 0.2, vean que aquí arriba siempre va a terminar siendo 2 al cuadrado por, digamos, si casi fuera el máximo, que es 0.2 al cuadrado por razón de frecuencias, ¿verdad? Entonces, al cuadrado, entonces vean que es 2 al cuadrado es 4, y aquí puntos al cuadrado es 0.04. Entonces, mientras que no sea muy grande, 4 por 0.04 es 0.16, ¿verdad? 1 más 0.16 es 1.16, más hay una raíz cuadrada que lo disminuye aún más. Raíz cuadrada de 1.16, raíz cuadrada es 1.08. O sea, vean que estos cálculos que hice es para un casi muy grande, ¿verdad? Del 20%, que rara vez ocurre en las horas civiles. Y las horas civiles, las razones de amortiguamiento que encontramos siempre es o 1% para acero o 5% para concreto y máximo 10% para algunas obras quizás con algún tipo de disipador de energía especial. Entonces, para casi pequeño, ¿verdad? Este término
se vuelve despreciable. Y si se desprecia ese término debido a que casi es de muy bajo magnitud, o sea, casi muy bajo, una razón de amortiguamiento muy bajo, como es el caso nuestro de horas civiles, prácticamente TR es igual a FAT. Prácticamente yo puedo concluir eso. Y si esto es cierto, TR es igual a FAT, ¿verdad? Lo que quiere decir es que entonces la factor, ¿verdad? ¿Cómo es que se amplifica el movimiento del sistema de un grado de libertad, ¿verdad? Sea en términos de desplazamiento o aceleración con respecto, ¿verdad? A un movimiento en la base, que puede ser también en forma de desplazamiento o en aceleración. Sencillamente es la amplitud del movimiento de la base, ¿verdad? Tanto que sea en términos de desplazamiento o aceleración, multiplicado por TR o por FAT. O sea, en otras palabras, UG esencialmente, U sub 0 esencialmente es UG sub 0 por FAT o por TR, ¿verdad? Que para casi pequeño es el mismo. Y si fuera aceleración igual, sería la aceleración de la base por FAT o por TR. Entonces, como conclusión, sea FAT, sea TR, para razones de amortiguamiento pequeños se puede usar indistintamente, ¿verdad? Y es el factor dinámico, o sea, el factor que me amplifica, ¿verdad? El factor que denota, el factor que expresa ese efecto dinámico en el sistema, ¿verdad? Y recordando que estamos siempre bajo el contexto de vibraciones armónicas. Estamos siempre en el contexto de vibraciones armónicas. Lo mismo la fuerza, ¿verdad? La fuerza transmitida también es un P sub 0 por TR o por Fa sencillamente, ¿verdad? O sea, la fuerza es amplificada por medio de Fa y TR, que todos ellos están en función de razón de amortiguamiento y razón de frecuencias. Entonces, dependiendo, ¿verdad? De razón de frecuencias y del casi, me puede aumentar o me puede reducir más bien la respuesta del sistema o la fuerza transmitida. Entonces, ¿de qué se trata? Aislamiento de vibraciones. De que si ya conozco, ¿verdad? Si ya sé que este UG sub 0 es UG sub 0 por TR, ¿verdad? O igual al FAT, como sea. O aceleración absoluta de la masa es aceleración en la base, igual por TR. Entonces, dependiendo, ya que este TR es función de razón de amortiguamiento casi y razón de frecuencias, si yo pudiera escoger un amortiguamiento, además, una razón de frecuencias adecuada, aunque vengan grandes aceleraciones, vengan grandes movimientos en la base, si yo puedo ubicarme, por ejemplo, tirándome hacia este lado, o sea, esta es la resonancia, ¿verdad? Si puedo tirarme hacia este lado, yo puedo encontrar un TR. Vean que si tengo un TR, vean esa curva, ¿verdad? Mientras tengo un amortiguamiento más bajo, 1%, ¿verdad? Por ejemplo, 1%. Esta curva de casi de 1% es ¿verdad? Es este que está aquí, que se ve acá. Vean que si yo puedo obtener, controlando quizás la rigidez o añadiendo un asiento, por ejemplo, asiento de aislamiento, alargando el periodo, o sea, reducir la rigidez del sistema, la rigidez total del sistema, de tal modo que yo puedo eh, aumentar, ¿verdad? La razón de frecuencias, de modo que omega de la fuerza externa sobre omega n sea mucho menor a 1. O sea, o sea, como omega n es igual a raíz cuadrada de k entre m. Para que eso ocurra, tiene que ser
o una masa muy grande, pero generalmente las masas no las controlo, ¿verdad? O un K muy bajito, es decir, debe ser muy flexible, ¿verdad? Y eso se logra muchas veces con la introducción de asientos, ¿verdad? O aisladores sísmicos en caso de sismos, pero bueno, estamos aún en el tema de vibraciones armónicas, ¿verdad? Introducción de asientos para que esa razón sea mucho mayor a uno. Si tiendo hacia este lado, vean que si puedo llegar, por ejemplo, este es uno, 2, 3, por ejemplo, a 3. Si llego a una razón de 3, ya más bien el TR es 0.1. Es decir, si la aceleración de la base es 1, por ejemplo, 1 metro por segundo cuadrado, aquí la que llegaría a sentir el sistema de una libertad sería 0.1. Y mejor aún, ¿verdad? Si puedo tirar aún más largo, digamos a 3, 1, 2, 3, 4, 5, inclusive a 6, ¿verdad? 7, 8, 9, 10, hasta 10, por ejemplo, ¿verdad? Hasta una razón de 10, TR sería inclusive una centésima parte de lo que, eh, de lo que vibra, digamos, por la base. En otras palabras, una centésima parte, es decir, mejor dicho, ni siente el movimiento de la base, ¿verdad? Entonces, este TR, ¿verdad? Transmisibilidad, esa curva, es entonces la base conceptual, digamos, el principio, con base en la que yo puedo entonces diseñar em, asientos o aisladores, ¿verdad? De forma tal de que puedo permitir, puedo lograr aislar el sistema dinámico o la masa, ¿verdad? O grado de libertad respecto a vibraciones en la base, principio que es muy aplicado en muchos laboratorios de alta tecnología, por ejemplo, en los que fabrican, los que ensamblan chips, ¿verdad? O los que fabrican transistores o circuitos integrados, ¿verdad? Que cada vez ahora son de tamaños nanométricos, no pueden tolerar ni una mínima vibración en las maquinarias, ¿verdad? Entonces, esos fábricas de hecho están instalados, ¿verdad? Esos laboratorios o fábricas están instalados sobre un sistema aislado mediante ese mismo principio de transmisibilidad. Entonces, hasta aquí sería todo el video sobre el tema de transmisión de fuerzas y vibración de la base. Entonces, muchas gracias. Que tengan ustedes un buen día.